Trasímaco de Calcedonia fue un famoso sofista del siglo V a.C. Fue un maestro de retórica y escritor de discursos en Atenas antigua. Conocemos muy poco de su vida y de sus obras. Se lo recuerda más que nada por ser un personaje de Platón en su diálogo La República, pero no se sabe con certeza si las ideas que le atribuye Platón son las que realmente sostenía el sujeto histórico, aunque esto es lo menos interesante. Se lo considera junto con Calicles uno de los primeros críticos de los valores morales convencionales. Básicamente afirmaba que la justicia es lo que le conviene al más fuerte y que no es más que lo que hoy llamamos una construcción social. Por lo tanto, Trasímaco es un antiguo antecedente de Friedrich Nietzsche y de Nicolás Maquiavelo. No se sabe bien cuándo nació ni murió. Calcedonia, su tierra natal, fue una antigua colonia griega que hoy se ubica en Turquía. Estuvo activo durante las tres últimas décadas del siglo V a.C. Fue conocido por ser maestro de oratoria. Una de sus técnicas era apelar a la emoción en el público, como menciona Platón. En los discursos llenos de lágrimas para suscitar lástima por la vejez y la pobreza, nadie se compara con el poderoso Calcedonio. Como sofista viajó por varios lugares y cobraba dinero por sus lecciones, en las que hablaba de retórica, ética y justicia. Muchas referencias que tenemos hablan más de su estilo del lenguaje antes que de su pensamiento, por eso es difícil reconstruir sus ideas. Por ejemplo, Dionisio de Halicarnaso dice que el estilo de Trasímaco es limpio, preciso y formidable en la invención y en dar a su significado una expresión clara y sorprendente. La Enciclopedia Suda dice que fue discípulo de Platón y de Isócrates, lo cual es cronológicamente imposible, y además Platón era enemigo teórico de Trasímaco. Aristóteles en sus refutaciones sofísticas destacó el importante rol de Trasímaco en el desarrollo de la retórica, en una línea que va de los primeros inventores, Corax y Tisias de Siracusa, pasando por Trasímaco hasta Teodoro de Bizancio. Lo notable es que Aristóteles no menciona a los grandes nombres, Gorgias, Protágoras, Hipías o Pródico, como contribuidores a la retórica. Aristófanes, en su obra perdida Los convidados, hace una referencia pasajera y con tono de burla a este sofista, lo que indica que para el año 427 a.C. Trasímaco era famoso. Se le atribuyen además varios ejercicios y tratados sobre retórica. Antes de hablar de la discusión entre Sócrates y Trasímaco, tenemos que introducir el tema de la justicia en el pensamiento griego antiguo. Sería inútil de mi parte pretender hacer un desarrollo completo en este video, pero vamos a enfocarnos en dos momentos. Por un lado, el poeta Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días, del siglo VIII a.C., no define exactamente la justicia, pero habla de su origen. Zeus ha establecido esta ley para los mortales. Los peces, los animales y las aves se comen entre sí, no hay justicia entre ellos, pero él a los humanos ha brindado la justicia que es la mejor de las cosas. Y si alguno sabe y está dispuesto a proclamar lo que es justo, Zeus que mira de lejos le dará riquezas. Entonces la justicia es la ley divina ordenada por Zeus que los mortales deben respetar. El dios se encarga de recompensar a los justos y de castigar a los injustos. El problema es qué pasa cuando empezamos a desconfiar de la capacidad de los dioses para ejercer la justicia, sobre todo cuando vemos que las personas que cometen injusticias como robo, soborno o fraude prosperan y no parecen recibir castigo. Por otro lado tenemos a Homero, quien tampoco define explícitamente la justicia, pero se refiere a un término prácticamente equivalente, arete, que quiere decir excelencia o virtud. La virtud a grandes rasgos es lo que le permite a una persona cumplir bien su rol social. En tiempos arcaicos el rol social más importante era el guerrero noble. Aquiles era un modelo de virtud. Pero para el siglo V la virtud comenzó a asociarse con la política. Ahora el virtuoso, por ejemplo, es el que puede convencer al jurado o a la asamblea mediante la oratoria. Esto entra en conflicto con la noción de justicia de Hesíodo, ya que ¿qué pasa si tengo que ir en contra de la ley para salir exitoso en un juicio o para llegar a una posición de poder? Toda esta mezcla de ideas morales llegó a la época de los sofistas, Sócrates y más tarde Platón.
En suma, el problema que surgió en aquel momento y que hasta el día de hoy es relevante es cómo se puede ser un ciudadano justo y respetuoso de las leyes si en el contexto social la injusticia y la violación de las leyes son la clave del éxito, sobre todo en el sentido de riquezas, poder y fama. En aquellos tiempos, durante el inicio de la democracia, ni más ni menos, se cuestionaba abiertamente la importancia de la justicia, lo que a nosotros nos parece muy contraintuitivo, puesto que en general creemos que la justicia es algo bueno. Pero es necesario que atendamos las críticas de gente como Trasímaco. ¿De qué otra manera podemos estar seguros del valor que usualmente le asignamos a la justicia? Platón claramente veía con malos ojos a Trasímaco. En su diálogo La República se resalta la rudeza y el mal temperamento del sofista. Sus ideas sobre la justicia quedan reflejadas en su comportamiento durante la conversación. Pero cuando llegamos a una pausa, Trasímaco no pudo contenerse más, sino que levantándose como una fiera se arrojó sobre nosotros como si fuera a despedazarnos. Cabe aclarar que Platón quiso hacer un contraste dramático entre este personaje y Sócrates, lo cual comprensiblemente da lugar a exageraciones. La cuestión central de fondo es hasta qué punto los sofistas en general desarrollaron una doctrina o un sistema de pensamiento. El Trasímaco de Platón dice que la justicia es lo más ventajoso para el más fuerte, pero ¿a qué se refiere? ¿Es una definición teórica o una descripción de lo que estaba pasando en la sociedad en aquel momento? Por otra parte, ¿qué tan comprometido Trasímaco estaba con sus ideas? En un momento dice a Sócrates: ¿qué diferencia te hace si yo creo en esto o no? ¿No vas a refutar mi opinión? Como si no estuviera expresando su convicción auténtica, sino que está ejercitando sus habilidades oratorias en público y por dinero. Parece que él está más preocupado por la retórica antes que por defender realmente su postura. Dejando de lado el problema de la representación de Platón con respecto al sofista histórico, aún así hay controversias en la interpretación de las ideas que se exponen en la República. Se ha dicho que Trasímaco fue legalista, convencionalista, nihilista, relativista, egoísta ético, cínico, inmoralista y un hombre confundido. Ya vamos a ver lo que pasa en el diálogo. El primer libro de la República transcurre en la ciudad portuaria de El Piero, en la casa de Céfalo, un ciudadano rico, en donde hay muchos personajes. Allí el filósofo Sócrates pregunta ¿qué es la justicia? Y refuta las respuestas ofrecidas por Polemarco y Trasímaco, pero este último luego cambia el eje de la discusión y plantea qué es más beneficioso, la justicia o la injusticia. Y Sócrates se pone del lado de la justicia, pero sus argumentos no satisfacen a Glaucón ni a Dimanto, que eran hermanos de Platón, con quienes Sócrates discute a partir del libro 2. Su difícil desafío es demostrar que la vida justa es más feliz que la vida injusta, por más de que todas las recompensas y honores vayan a la persona injusta. Y de esto hablaremos en otro momento. Por ahora centrémonos en el intercambio entre Sócrates y Trasímaco. Trasímaco ingresa al debate acusando a Sócrates de solo refutar las opiniones de los demás, mientras él mismo no ofrece su propia opinión y no se arriesga a ser refutado. Irónicamente, Trasímaco, quien está en contra de la justicia, le está pidiendo a Sócrates que sea más justo. Luego el sofista da su propia definición de justicia. Yo afirmo que lo justo no es más que lo ventajoso para el más fuerte. Sócrates escucha esta idea y responde, bueno, en tal caso, si lo más ventajoso para un campeón de boxeo, que es el más fuerte, es comer carne y levantar pesas, entonces comer carne y levantar pesas sería hacer justicia. Trasímaco, irritado por esta provocación, aclara su posición. Los gobernantes de una sociedad, o sea, los más fuertes, gobiernan para su propio interés y le dan el nombre de justicia a las leyes que ellos mismos redactan. Entonces, la justicia es lo más ventajoso para el régimen establecido. Esto aplica tanto en la democracia como en la tiranía, puesto que todos los tipos de gobierno establecen leyes y exigen que se cumplan. La justicia no es más que una palabra ornamental vacía de contenido sustancial que describe las leyes que benefician a los más fuertes. Con esto Trasímaco se parece a un comediante que se burla de las creencias comunes de la gente.
Pero Sócrates se toma en serio esta definición y se detiene a examinarla. Él está de acuerdo con que la justicia es algo ventajoso, pero duda de que es algo ventajoso para el más fuerte. Entonces responde que los que gobiernan a veces se equivocan con respecto a su propio interés, de modo que el cumplimiento de las leyes, que son falibles, no sería siempre lo más ventajoso para el fuerte. Trasímaco contesta que un verdadero gobernante nunca se equivocaría con respecto al beneficio de su propio interés. Un gobernante, en tanto gobernante, nunca comete errores e infaliblemente decreta lo mejor para sí mismo. Dicho sea de paso, esta noción del gobernante ideal fue tomada por Platón y reformulada en la figura del filósofo rey. Es notable cómo este filósofo puede usar el pensamiento sofista como punto de partida para su propio proyecto. Parece que Platón y Trasímaco comparten alguna noción de excelencia humana. Sócrates por su parte contesta que ningún arte, en tanto arte, busca el beneficio para sí mismo, sino para su objeto. Estamos hablando de arte en sentido amplio, como rama de oficio o conocimiento. Puede ser carpintería, medicina, gobierno, etc. Por ejemplo, el doctor, en tanto doctor, no busca la ventaja para sí mismo, sino para su paciente, quien debe ser curado de la enfermedad. De igual modo, el gobernante no busca la ventaja para sí mismo, sino para los gobernados. Esto trae una cuestión interesante. ¿El arte es egoísta o generoso? ¿Es un bien en sí mismo como actividad humana o es algo que genera un bien para los demás? Trasímaco sigue insistiendo amargamente con su postura. Para él, los fuertes definen su propio parámetro de justicia mientras controlan y explotan a los débiles. Entonces, del mismo modo en que los pastores mantienen a sus ovejas solo para engordarlas y sacar más provecho para sí mismos, así los gobernantes tratan a sus subordinados. A esta altura, el sofista reformula su definición y dice que la justicia es el bien de otro, del más fuerte y el gobernante, y es lo perjudicial para el que obedece y sirve. La injusticia, en cambio, es perseguir el interés propio, y esto es lo más ventajoso, ya que un hombre justo recibe menos que un injusto. Por ejemplo, a la hora de pagar impuestos, el justo paga más que el injusto, y éste se beneficia más. Este planteo agudamente pone de relieve un tema complejo. ¿Por qué deberíamos perseguir el interés de los demás y no el interés propio? Después de todo, yo soy el que siente mis placeres y mis dolores y nadie los puede sentir por mí. ¿Tenemos la obligación de preocuparnos por los demás? La injusticia entonces no es otra cosa que ir en contra de las leyes y buscar poder para uno mismo. Existe el riesgo del castigo penal, pero si la injusticia prospera y uno mismo como tirano se convierte en el redactor de las leyes, esas nuevas leyes pasarán a ser la nueva medida de la justicia, al punto de que la sociedad mirará al tirano con reverencia y admiración, no con desprecio. La injusticia en una escala lo suficientemente grande es una cosa más fuerte, más libre y más magistral que la justicia, una postura que pone de cabeza a la típica moral. Bajo esta lógica cínica, respetar las leyes es algo noble pero ingenuo y perjudicial para uno mismo. Sócrates no está convencido y no puede aceptar que la injusticia sea más ventajosa que la justicia. Retomando la analogía del pastor y sus ovejas, el pastor, en tanto pastor y solo en este respecto, se encarga de buscar lo mejor para la crianza y el cuidado de sus ovejas, ya que todo tipo de gobierno, en tanto gobierne, no busca otra cosa más que lo mejor para aquello a lo que gobierna y de lo que se hace cargo, tanto en asuntos públicos como privados. Cada arte o dominio aporta su propio tipo específico de beneficio. Por ejemplo, la medicina brinda salud. Si el médico recibe una paga u otro tipo de beneficio personal por tratar a un paciente, esto es algo adicional a la tarea de la medicina, puesto que un doctor puede curar gratis y aún así ejercer la medicina. Pero es necesario que reciba un salario, ya que nadie voluntariamente se dedicaría a la difícil tarea de tratar las enfermedades de los demás sin ningún tipo de beneficio para sí mismo. Lo mismo pasa con los gobernantes de una ciudad, cuya función es buscar el beneficio de los ciudadanos y que al mismo tiempo deberían recibir un salario por esta actividad.
Pero lo interesante es que Sócrates habla de un tipo especial de salario para los gobernantes, ya que las personas buenas no estarán dispuestas a gobernar por dinero ni por honor, sino que las personas deben ocupar un cargo de gobierno solo por obligación o por castigo. La gente debería pelearse por no gobernar, justamente, no por gobernar, como lo hacen ahora. Solo así quedará claro que uno gobierna no por beneficio personal. Volviendo a la discusión, Trasímaco ha traído una cuestión importante. ¿Es mejor la vida del hombre justo o del injusto? Para este sofista, la vida injusta es mejor y más provechosa. La injusticia además está del lado de la inteligencia y del buen juicio. En cambio, la justicia es ingenua, no produce ningún beneficio y es un fraude. Sócrates responde, entre otras cosas, lo siguiente. El alma y todo lo demás, los ojos, los cuchillos, poseen cierta virtud que les permite cumplir bien su función. Fíjense que esta idea se basa en la noción homérica de virtud que más tarde será retomada por Aristóteles en su Ética. La función de los ojos, por ejemplo, es ver. La función del alma es generar vida y gobernar y decidir sobre las cosas. Y la virtud del alma es la justicia. Por lo tanto, la justicia brindará una buena vida. Como pueden notar, esta respuesta está basada en conceptos de Sócrates que por ahora quedan implícitos, y no sería raro que esta respuesta nos resulte poco convincente a nosotros los lectores. Para el final del libro 1 de la República, Sócrates cree que la refutación que hizo al argumento de Trasímaco, si bien es válida, no es suficiente ya que carece de una buena definición de la justicia, y este es el punto de partida para una investigación más profunda en el resto del libro. A propósito, en el libro 6 de la República, Sócrates curiosamente menciona que él y Trasímaco se han vuelto amigos. Quizá lo dice para representar que puede haber un terreno común entre sofistas y filósofos, puesto que si bien el filósofo sabe gobernar una ciudad, aún tiene que convencer a la mayoría mediante herramientas sofísticas o retóricas. Repasemos las ideas de este sofista. Podemos identificar tres nociones cruciales acerca de la justicia. Primero, lo justo no es más que lo ventajoso para el más fuerte. Según John Burnett, este es el complemento ético del nihilismo cosmológico de Gorgias. Si no hay ninguna base para la moral, entonces nada impide que los fuertes de una sociedad gobiernen y, llegado el caso, exploten a los débiles. A partir de esto, podríamos decir que Trasímaco es un inmoralista. No obstante, el sofista también aclara que la justicia es lo ventajoso para el régimen establecido. Si bien Platón rechaza completamente esta idea, en principio resulta válido sostener que la justicia es lo más ventajoso para el más fuerte, en el sentido de que un gobierno, por sus propios medios, exige obediencia a las leyes por parte de los ciudadanos sin justificarse en fuentes divinas, sobrenaturales o trascendentales. De este modo, la justicia consiste en obedecer las leyes en un sistema social determinado, lo cual es una postura discutible pero razonable. Incluso esto puede ser visto como una observación sociológica del comportamiento de las personas que viven en sociedad. Pero falta matizar estas ideas con una tercera definición que complica aún más la interpretación. La justicia es el bien de otro, del más fuerte y el gobernante. Pero, ¿qué tal si yo soy el más fuerte y el gobernante? ¿Mis acciones deberían ser descritas como justas por más de que persiga mi propio interés? Por otro lado, es probable que esta definición sugiera que Trasímaco no tiene deseos de convertirse en un tirano, e incluso inconscientemente se está poniendo del lado de los que se perjudican siguiendo las leyes de los demás. A pesar de que el sofista admira al tirano, está abriendo demasiado la boca, puesto que está develando aquello que a un tirano justamente no le gustaría escuchar en público. Es decir, que el tirano actúa por beneficio propio y puede robar con perfecta impunidad. En definitiva, el problema principal es atribuirle a Trasímaco un sistema coherente que incluya todas sus definiciones. ¿Acaso ni siquiera Platón quiso retratarlo como el defensor de un argumento riguroso?
Por eso él escribió diálogos en lugar de tratados filosóficos. Su propósito no es solo enseñar al lector atento acerca de los asuntos discutidos, sino también mostrar cómo y por qué la gente está profundamente apegada a opiniones incoherentes y a veces inconscientes acerca de esos asuntos. Leyendo las opiniones de Trasímaco podemos aprender más acerca de nuestras propias opiniones, que a veces son poco examinadas y contradictorias. Por su parte, Calicles, otro sofista en contra de la moral convencional, dice que la justicia natural consiste en que los fuertes se aprovechen de los débiles. No queda claro si Trasímaco comparte esta postura ética normativa. Quizá conviene ver a Trasímaco como crítico de la justicia convencional antes que como teórico, y lo que está criticando puntualmente, o uno diría desenmascarando, es la idea de justicia como obediencia a las leyes. Si es cierto que la noción que la sociedad tiene de justicia no es más que una herramienta de control con la que los gobernantes explotan a los gobernados, entonces aquellos que respetan las leyes y se consideran a sí mismos buenos y justos, en realidad no son más que crédulos que sirven el interés de los poderosos en detrimento de su propio bienestar. Ahora bien, cuando Trasímaco dice que la injusticia es más ventajosa porque consiste en perseguir el beneficio propio antes que el de los demás, parece que está subestimando la importancia de las situaciones en las que el bien común puede beneficiar a varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, en los contextos en donde el bien común no existe, el planteo persiste: ¿por qué debería sacrificarme por los demás? Es más, uno podría decir que el sacrificio por los demás tiene valor solo cuando el bien común no existe. Otra crítica del sofista apunta hacia la hipocresía de la sociedad que normalmente condena delitos menores, como robar una billetera, pero respeta las leyes escritas por los que tienen el poder suficiente, como la expropiación firmada por decreto. Pero esta crítica, por supuesto, entra en conflicto con su propia exaltación y devoción a la injusticia. El mismo hecho de que Trasímaco esté exponiendo ante los demás acerca de qué es la justicia realmente, parece estar basado en un secreto impulso por hacer las cosas más justas, como si de forma torcida se pudiera llegar a la justicia por vía de la injusticia, puesto que siendo injustos podemos obtener lo que creemos que nos merecemos. De hecho, para Trasímaco, el injusto es el que cree que merece superar a los demás, sobre todo a los débiles e ingenuos. La clave está en la idea de que el injusto merece una buena vida, lo cual es parte del vocabulario típicamente moral, similar al de los que dicen que las buenas personas merecen recompensas. Entonces, no es que Trasímaco está a favor de la injusticia, sino a favor de un tipo especial de justicia, de forma parecida a Raskolnikov, el personaje de la novela Crimen y Castigo, quien cree que asesinando a la vieja usurera va a generar un bien en el mundo. Aunque también en su caso entra en juego su propio orgullo y sus ganas de probarse a sí mismo. Al fin y al cabo, Trasímaco se parece bastante a nosotros. Nosotros queremos justicia, Trasímaco quiere injusticia, pero en el fondo no nos detenemos a pensar en lo que queremos realmente, ni en nuestros propios impulsos egoístas que nos hacen creer que merecemos ciertas cosas, ya sea por el camino de la justicia o de la injusticia.